a su nombre. Pueden tomar su lugar. Le damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gracias, hijos. Pueden descender. Nos preparamos para al rato que seguir ministrando la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Denle su mejor aplauso al Señor, por favor, con toda su fuerza. Antes de que podamos orar por la palabra, le damos la bienvenida, ¿verdad?, a las personas que nos visitan por segunda ocasión. Está en medio de nosotros Jorge Salas, que es el sobrino del apóstol Antonio. Ponte de pie tantito y te vamos a saludar. Está también, ahorita aplaudimos a los 3, 4. Está también Nehemías Menas, que es papá de la hermana Judith, se puede poner de pie. Y también está la hermana Marisela Rodríguez Pérez, se puede poner de pie. Ahora sí, del aplauso fuertes al Señor. Dios los bendiga. Vaya, bendígalos por favor, saben lo que hacemos. Vaya, dele la mano, salude a cada uno de ellos. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vaya a saludarlo. También a la hermana Marisela en la parte de atrás. Sirve de que tome los asientos de adelante, arrebate las bendiciones que Dios tiene con nosotros. Y a su nombre. Yo danzaré con todo mi corazón y diré amén. Tomen los asientos de adelante, que el Señor los bendiga. Ahora sí vamos a orar para que también la gente que está en la parte de afuera pueda ingresar, y oramos. ¿Me ayuda a orar, hermano? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por dejarnos servirte, gracias por dejarnos estar en tu casa, gracias por su misericordia, gracias por dejarnos cantar, danzar, ofrendar, porque tu palabra dice que usted bendice al dador alegre. Pero ahora te pido por la palabra que me has dado, por esta palabra, el cual te pido tu respaldo apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magisterial. Que lo que salga de nuestra boca pueda tocar el corazón de las personas que estamos aquí, que están en las redes sociales. Espíritu Santo, que usted traiga ese convencimiento a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, y que podamos salir de este lugar edificados, restaurados, conforme a tu palabra. Reprendemos toda obra de maldad, reprendemos todo aquello que quiera desviar la atención, que nos quiera robar la palabra, la semilla. Papá, en el nombre de Jesús, si alguien viniera en camino, Señor, dale esa oportunidad que pueda llegar a recibir tu bendita palabra. Los hermanos de las redes sociales, bendícelos en gran manera y que sean ministrados. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Denle su mejor aplauso al Rey bendito, por favor, con toda su fuerza. Mejor esperamos que se enfríe. Bueno, quiero trasladarle a la Biblia, hermano. Ahorita se lo pongo ya con las diapositivas. Solamente estaba yo analizando ahorita que estaba la profecía. Toda profecía, hablábamos el culto pasado, que nos exhorta, nos consuela, pero también nos alienta y nos anima. Esa es la función, ¿verdad?, que el Señor nos deja establecido en las Escrituras, el cual dice que estará el espíritu de Elías para traer restauración familiar, porque habla, ¿verdad?, que el corazón de los padres se volverá a los hijos, de los hijos a los padres, y del desobediente a la rectitud. Otra versión dice a la sabiduría. Y la profecía decía: ya no menosprecies mi palabra, tómame en cuenta. Hablábamos el culto pasado que Dios habla a través de su palabra. Hablábamos que cuando usted lea la Biblia, no nada más la lea por leerlo, sino que antes le pidamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que Él nos dirija, que Él nos diga qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuál es el lugar que Dios tiene para nosotros. Me llama mucho la atención que ahorita una de las personas que vienen por primera vez me comentaban que decía que vino a esta iglesia porque
Creo que a través de la palabra el Señor la orientó a hacer eso. Y qué tremendo, porque el culto pasado hablábamos que el que tiene la palabra de verdad siempre lo va a dirigir el Señor a los pasos de reposo. Siempre lo va a dirigir a un lugar que tiene para su crecimiento, para su formación. Y nos hablaba la profecía que debemos de tomar las cosas en cuenta. Ahora, Hebreos capítulo 13, versículo 15, mire lo que dice, hermano. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto del labio que confiese su nombre. Y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificio se agrada a Dios. Pero mire el versículo 17, hermano. Obedecer a vuestros pastores y sujetar a ellos, porque ellos, digan conmigo, ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta. Paremos ahí un poquito el tren, porque podemos ver la responsabilidad ahora de este lado, del lado de los ministros, la responsabilidad que Dios nos ha dado, el habernos llamado pastor. La Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Y nosotros, como aquellos que Dios ha puesto para poderles pastorear, nos han dado una tarea, el cual es velar por tu alma. Velar tiene que ver con cuidar, velar tiene que ver con un proceso no nada más espiritual, sino también tiene que ver con un cuidado físico, porque el pastor es el que alimenta, ¿verdad? Somos figura de la cigüeña, y dice la escritura que una de las características de la cigüeña es que se quita el pecho para dar de comer. Eso es figura, hermano, de la búsqueda que deberíamos de tener nosotros los pastores para pedirle que nos dé el alimento, y cada que usted se congregue con nosotros tengamos una palabra del Espíritu Santo para que lo sustente. Aquí el punto es, hermano, que podemos ver que posiblemente muchas veces no analizamos esta palabra de Hebreos capítulo 13 versículo 17, porque claramente alguien lo va a presentar. Toca al que está a la par y dile: alguien vela por ti. Alguien vela por ti. A otros tres, por favor, porque dile: alguien vela por ti, ¿verdad? No tiene que ver, explico, que yo esté 24 horas en tu casa, que esté contigo, hermano, con los que nos permiten, pues lo hacemos, pero habla de un cuidado pastoral, habla de orar, de bendecirte, de preocuparnos por tu estado emocional, tu estado espiritual y tu estado físico. Por eso es que algunos de ustedes, al no verlos en los servicios, luego les mando un mensajito: no te veo, ya es tarde, vente para acá. Porque es nuestra función es velar por ustedes, porque vamos a dar cuentas por ti. Mire qué tremendo es, hermano, que cuando venga Cristo por la iglesia, ¿cuánto lo estamos esperando? Amén. Bueno, dice que vamos a ir a dar cuentas, hermano, y me van a pedir cuentas por cada uno de ustedes. Y ahí yo voy a decir, hermano, cuál fue tu proceder, pero no voy a poder mentir, porque lo ve todo el Señor. Él sabe cada quien cómo se deja pastorear y cómo es el pastor, porque vamos a dar cuenta. Por eso es bien importante entender quiénes son tus pastores, o si posiblemente tienes pastor, porque eso sería otra cosa. No nada más venir a la congregación, es decir, tengo pastor. Que una persona diga tener pastor es porque se va a dejar cuidar y se va a dejar pastorear. Entonces a ellos les habla: y obedecer a vuestros pastores y sujetar. Cuando hablamos de sujetar, hermano, no tiene que ver nada con maltratar, no tiene que ver nada con un problema espiritual, un abuso espiritual como anda en redes sociales. No tiene que ver nada de eso. El sujetar tiene que ver con una honra y con un respeto. Por eso dice claramente: obedezcan y respeten, porque ellos velan por ti como si fueran a dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose. Dígame, hermano, porque eso no sería provechoso. ¿Para quiénes? O sea que diga conmigo: es importante el cómo me presentan delante del Señor. Posiblemente, hermano, hay un sector muy grande que no le importa saber el cómo nosotros oramos por ti, qué le decimos al Señor, cómo te presento de parte del Señor. Si voy y le digo: Señor, mira, este hermano Caralampio es un hermano esforzado, es un hermano que pelea, que lucha por ser diferente.
Un hermano que está ahí en la brecha ayudando, Padre, bendícelo. O somos de los que vamos y digo, Señor, tú sabes la terquedad de esta ovejita. Señor, le cuesta, dice que sí, pero no sé, hermano, depende, va, cómo los presentemos. Definitivamente, hermano, yo estoy para bendecir, pero tengo que pasar cuentas a usted. La pregunta sería, si no te puedo pastorear, ¿qué cuentas puedo dar de ti? Cuando el Señor me pregunta a mí. Puede ser porque no te dejas, o puede ser también porque yo no quiero, porque no nomás hablo de ti. Hablamos de los dos factores. El punto es aquí, hermano, que el que le pusieron para velar por ti y dar cuentas somos nosotros, esos servidores que están acá, hermano. Y me preocupa, porque muchas veces tomamos las cosas de la ligera. Entonces va a ver a dónde Dios nos lleva a través de un pastoreo, a dónde nos corrige. Y algo que me llamó mucho la atención, hermano, la profecía es que no tomemos ya en cuenta y que no nos manchemos. Y de eso te quiero hablar esta noche, de ser libres de las manchas, y que podamos entender que el pastorado que nace del corazón de Dios tiene una función, que es cuidar tu vestidura. Voy a repetir, es cuidar tu vestidura. Por eso es que cuando el ministro no le entiende de esa manera, simplemente no se va a preocupar por quien venga, simplemente hace su función y listo. Y puede correr en un desánimo hasta abrir puertas para caer en pecado. Que el Señor nos guarde y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero yo sí quiero hacer mi función, velar por ti. Y uno de los significados de velar es limpiar. Entonces estaba yo estudiando en la mañana sobre las manchas, porque la Biblia dice que nadie se va a presentar al Señor sin manchas y sin arrugas. O sea, que no debemos de tener manchas ni arrugas. Y me quedé pensando cuáles son las manchas hoy espirituales que podemos tener nosotros como iglesia, y por qué nos debemos de presentar sin ninguna mancha. Es una responsabilidad grande que Dios nos ha dado a nosotros como pastores, pero le hemos dicho un sí y un amén al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pero la pregunta sería, ¿qué decisión has tomado tú que compete llevarte un pastoreo correcto? Toca al que está a la par, dile, ¿te dejas pastorear? ¿Qué le contestó, hermano? Dialoguen entre ustedes, porque dialoguen, ¿te dejas pastorear? Porque si te dejas pastorear, una de mis funciones es que Dios me use, hermano, para echarte un detergente espiritual, ¿va?, en tu vestidura, para quitar toda clase de manchas y toda clase de arrugas. Por ahorita me voy a enfocar a las manchas. Por eso es que al tema le puse libres de manchas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De manchas espirituales y morales. A ver, denle su mejor aplauso al Rey bendito, pero con toda su fuerza, hermano. Por eso yo siempre les repito a ustedes, hermanos, todos son bienvenidos. Mire, algo que tenemos los pastores, que nosotros no podemos escoger a quién pastorear. ¿Verdad que no? Nosotros no podemos escoger a quién pastorear, pero usted sí puede escoger quién es su pastor. Son cosas diferentes. Porque si yo me dieran la oportunidad de escoger, la mitad, no sé, no acabo de creer que nadie no nos da esa oportunidad a los pastores. Es escoger. Por eso el trigo, la cizaña está junto con el trigo. Si arrancamos la cizaña, se lleva el trigo. O sea, tenemos que pastorearlo. El teclado tiene pues las teclas negras y blancas que hacen armonía. No le podemos quitar las negras. Por eso nosotros los pastores o la iglesia no podemos escoger quién entra y quién sale. Porque luego hay gente que dice, mira esa hermana lo que ha hecho, y allá está con el pastor Armando y le permite que esté con. Pues ¿qué puedo hacer, hermano? No la puedo correr. A mí no me dejan escoger, ahí me llaman a velar y a pastorear. Pero usted sí puede escoger. Eso lo vemos en Cantares capítulo 1 versículo 7. Dime a dónde pastoreas, dime a dónde me debo de congregar. Está preguntando a la sulamita, hermano. O sea que usted sí puede escoger. Obvio, preguntarle al Señor quién va a ser tu pastor. Y la pregunta sería si usted le ha preguntado a Dios. Y vuelvo a la carga, no estoy corriendo, porque luego dice, el pastor no está. Yo no te estoy corriendo, reprendo y renuncio, y que todos estén aquí hasta que venga Cristo. Porque ¿cuántos dicen amén a ello? Pero si ya Dios te dijo que aquí tienes pastores, deja que velemos por ti. Dele su mejor aplauso al Rey bendito de la gloria, por favor, hermano.
Vamos a dar cuentas por ti. Por eso es que nos preocupamos. ¿A dónde andas? ¿A dónde te metes? ¿Qué problemas tienes? ¿Cómo estás espiritualmente para hacer guerra? Porque al rato los problemas los tenemos nosotros, porque nosotros somos los que nos dio la facultad para orar y que seas libre. Pero nosotros te cuidamos para que no te manches, pero te manchas por otra parte. Y tenemos que entrar nosotros al quite, porque para eso nos mandó el Señor. Pero como decía un salmista, ¿va? ¿Qué necesidad, hermano? ¿Y para qué tanto problema, va? Ya declarando, va. Entonces entendamos las manchas. Mire que dice Levítico capítulo 13 versículo 2, que es un libro sacerdotal, el cual, hermano, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y aunque no somos de la tribu de Leví, porque somos de la tribu de Judá, según el linaje va de nuestro Señor Jesucristo, pero no podemos dejar de ver a los sacerdotes y su comportamiento. Por ejemplo, en el capítulo 21, lo lee en casa, están las características que debería de tener alguien para poder hacer la palabra sacerdote. Obviamente que hoy en día para nosotros es espiritual, porque de manera física, ¿quién iba a dar el ancho? Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para cumplir lo que decía la ley y entrar en un tiempo de gracia de parte del Señor para nuestra vida. Pero sí tenemos que analizar esto. Mire lo que dice: cuando el hombre tuviera en la piel de su carne hinchazón, está hablando, ¿va?, de lepra, infecciones, problemas, o postilla, o manchas. Diga conmigo, manchas. A eso me estoy enfocando, porque tendríamos que hablar de cada una de ellas. Y hubiera en la piel de su carne como llagas de lepra, será traído Aarón el sacerdote a uno de los sacerdotes de sus hijos, y el Señor le empezaba a dar el proceso de purificación. Algunos hasta los alejaban de la congregación para que sean purificados, hermanos. Si esa lepra entraba a las casas, las quemaban literal, porque mataban toda clase de pecado. Ahora, para nosotros esto es espiritual, y donde me quiero enfocar es en las manchas. Diga conmigo, mancha. Ahora, vemos, hermano, en Levítico que específicamente en este capítulo 13 se menciona frecuentemente la palabra manchas, blancas o rojizas en la piel, o vestidos para determinar ¿qué? La inmundicia. Diga conmigo, manchas. Dígalo fuerte, manchas. Figura de inmundicia. Figura de inmundicia. Eso tiene que ver con las cosas que posiblemente seguimos haciendo que no le agradan al Señor, hermano, porque cuando buscamos a Dios, Dios nos empieza a cambiar, empieza a transformar, cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Nuestro vocabulario tiene que ser totalmente diferente. Hoy en día puede haber muchas raíces que dicen: tú busca a Dios y sigue como eres. No es así, hermano, porque tenemos un modelo que Dios dejó, que somos a imagen y semejanza de Él. Pero estamos en esa lucha de transformación y de cambios. Por eso es que entran los pastores para velar y ayudarte conforme a la Escritura, porque el único que puede cambiar a alguien, según la Biblia es clara, es el bendito Espíritu Santo. Pero Él nos usa a nosotros para poderte corregir a través de la bendita palabra. Ahora, en el Nuevo Testamentario se habla de manchas, pero morales. Ya no está hablando nada más de manera física, sino ahora habla de una mancha moral. Se usa como metáfora del pecado a la inmundicia espiritual. Judas capítulo 1 versículo 12 describe a los falsos maestros como manchas en vuestro ágape. Y segunda de Pedro 2:13 también utiliza el término para referirse a personas inmorales. Y también se habla de las manchas de leopardo en Jeremías capítulo 13 versículo 23, que eso es figura y sombra de la gente, de nosotros, que no podemos cambiar por nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que Él les ponga a ustedes y a mí, porque yo también tengo mis pastores. Es algo que desde que llegué a la iglesia, a Casa de Restauración, hermano, no recuerdo la fecha, pero tenía yo como 24, 25 años. Ahorita ya tengo 42, porque este mes lo hago los 42. Por eso les dije que este era el mes más santo. Muchos se rieron, pero me estaba refiriendo a eso. Desde que yo llegué y oró por mí, el Señor me dijo: ellos son tus pastores.
y han pasado de todas cosas y sabores, pero cuando Dios te muestra algo, uno es obediente y uno le saca provecho al asunto y uno lo disfruta. Por eso es que la mayoría de la gente, hermano, está en una iglesia pero sin dirección de Dios. Pero cuando Dios te dirige realmente y te dice quiénes son, hermano, llueve y truene, ahí el Señor te va a mantener con un propósito. Obviamente, si el pastor no está haciendo cosas terribles que te pueden afectar, entonces sí hay que huir, a cambiar, y la Biblia nos da luz de eso. Pero estamos hablando, hermano, que Dios te ha traído y me ha traído, nos ha puesto pastor para limpiarnos las manchas. ¿Cuántos dan gloria a Dios a ellos? Ahora, sigo adelante porque quiero llegar a algo. Cuando hablamos sin manchas, se refiere a Cristo, a la iglesia. Se destaca que Cristo fue sacrificado sin mancha, lo dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19, y se llama a la iglesia a ser presentada sin manchas ni arrugas, según Efesios capítulo 5 versículo 27. Hace un llamado a la iglesia. Por eso a la iglesia le pone ministros para que te guiemos, hermano, a esos lugares de limpieza a través de la alabanza, de la adoración, del cántico nuevo, de la administración, de la palabra, de la consejería. Todo eso, según la Biblia, es figura de limpieza espiritual. Pero necesitas a alguien que lo haga, y esa persona responsable de ti lo va a hacer o va a delegar a alguien que en el caso de nosotros solamente son los ancianos, o la hermana de intercesión, o la hermana de mujeres, o las personas que yo siento en el momento que te va a ayudar a ti con el problema. Es que lo vamos a delegar, y si uno tiene que ser, uno lo hace porque esa es la función. Pero el punto es aquí que tenemos un llamado a estar sin manchas. Levanta tu mano derecha, dile: Padre, ayúdame. Dígalo fuerte: Padre, ayúdame, en el nombre de Jesús. A ver, dale otro aplauso bien fuerte al Rey bendito, por favor. Y a su nombre. Colosenses 1:22: en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para hacernos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Pero ¿a dónde nos lleva el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Por eso, mira, hermano, por eso hoy en día hay mucha gente que se está dando a conocer por el don, pero el que te conoce el fruto son tus pastores. Por eso hay mucha gente que quiere hacer otras cosas por otros lados, pero no donde te conocen, porque saben que va a haber restricciones y va a haber preparación para ello. Qué terrible, va, que hoy en día la mayoría de las iglesias se quieren dar a conocer por el don y no por el fruto. Pero donde hay fruto hay buenos dones. Entonces Dios dejó un fruto en nosotros y buenos dones que tiene que ver con la transformación. Eso quiere decir que nos debemos de presentar. Mire, por ejemplo, en aquellos días un sacerdote no podía acercarse a ofrecer sacrificio con algún defecto físico. Hablando de Levítico capítulo 13. Pero vemos que lo que sucedió en el Antiguo Testamento es como una sombra, ¿va? Como una admonición o sombra que en nuestros días. Porque en Apocalipsis 1:6 dice que somos rey y sacerdote. Por lo tanto, no podemos acercarnos al Señor con algún impedimento que tenga nuestro espíritu. Contaminaciones que vienen muchas veces desde la precorporeidad, antes de que tengamos un cuerpo. Por eso es necesario la administración, la limpieza diaria en nuestro caminar para lavar cualquier contaminación que hayamos recibido. Por ejemplo, ya se lo he enseñado, pero solamente como recordarles, hermano, que podemos contaminarnos desde el vientre de nuestra madre. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir de un vientre puro, de un vientre consagrado, para que Él, cuando viniera a la tierra, viniera sin ninguna mancha, sin ninguna contaminación. Hay muchas maneras, lo hemos hablado más que nada en matrimonio, cómo ensuciar el vientre de alguien, cómo es que el producto viene pues contaminado. Por eso David decía en los salmos que él no sabía por qué pecaba, y Dios le reveló que a él lo hicieron en iniquidad. O sea que lo contaminaron
desde antes de nacer, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Número dos, por ejemplo, nos damos cuenta que también te puedes contaminar o nos podemos contaminar en la niñez. Ahí está para que le tome foto y lo estudie en casa. Tiene que ver este versículo con un acto sexual. Tiene que ver, hermano, cuántos hermanos niños no son violados por un familiar, no son violados por un amigo, porque papá y mamá no se comprendieron, no quisieron morir el uno al otro y se divorciaron. Y los niños salen volando con un tío, con una tía, con un hermano. Y en ese proceso son maltratados, son violados. No digo que todos, algunos son ayudados y restaurados, pero la mayoría, el índice que marca es que esos niños que tienen problemas con sus papás en las divisiones son maltratados y son niños que están contaminados, hermano. Número dos, en la vida sin Cristo, lo vemos en 1 Corintios 5:11, puede ser arrastrado por pecados que en el momento no nos damos cuenta que nos están perjudicando, pero que nos arrastra la ola del mundo, nos lleva, nos entrega a los brazos de Satanás, a muchos hermanos, con todo lo que hacíamos fuera de Cristo, y nos contaminamos. O sea que nos manchamos de una manera terrible. Pero ahí no acaba, porque también me doy cuenta entonces que estando en Cristo, muchos nos seguimos ensuciando, hermano. Estando en Cristo ya. Es como, hermano, el bautismo en agua. El que se bautiza, dice la Biblia, que le cambia la mentalidad, que cambia la piel, que cambia su manera de hablar. Nace para andar en una nueva criatura. Pero ¿cuántos de nosotros nos bautizamos y seguimos siendo la misma persona? Es terrible, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que también en la vida ya en Cristo nos podemos contaminar. Pero bendito el Señor, que Él es bueno. Dice gloria a Dios, que hoy nos está limpiando a través de la palabra. A ver, denle su mejor aplauso al Rey bendito de la gloria. Ahora, Apocalipsis 3:4 habla de esta iglesia de Sardis. Pero tienes a unos pocos en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Mira, hermano, porque son dignos. Entonces, mira, hermano, por eso es que la dignidad del Señor se practica desde aquí en la tierra. Dejarnos vestir, dejarnos que nos limpien, que nos quiten manchas, que nos quiten arruga, para que nos podamos presentar delante de Él, porque Cristo viene pronto por la iglesia, hermano. Denle otro aplauso y un grito de júbilo al Rey bendito de la gloria. Quiero ponerle base de lo que le quiero explicar bien. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin qué, sin manchas delante de Él en caridad. O sea que nos escogieron para andar sin manchas, hermano. Por eso Hebreos 13:17, obedezcan porque ellos velan y los vayan a presentar. Pero la pregunta sería, ¿cómo te estamos presentando delante del Señor? ¿Con manchas o sin manchas? Eso sería la pregunta del millón, ¿verdad? Mire qué dice 2 de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurar con diligencia que seas llamado de Él sin mancha, es lo que significa esta palabra, y sin reprensión, en paz. O sea que, hermano, que Dios nos está llamando a no tener manchas. Y la base que todo el mundo conoce, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia en toda su gloria, diga amén a ello, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Denle otro aplauso fuerte al Rey bendito. Ahora, si usted le pregunta a alguien si tiene manchas, es tanto la soberbia que tenemos que le vamos a decir que no. O posiblemente hay gente que no sabe que está manchado y por no saberlo va a decir que no. Entonces, ese es el estudio de esta noche. ¿Cuáles son esas manchas, hermano? Que pueden venir a nuestra vida y que posiblemente no lo estamos entendiendo. Y si tú le preguntas a alguien, te va a decir, yo no estoy manchado, yo estoy bien, manchado eres tú. Y no por la pregunta, sino por las manchas morales y espirituales.
Entonces empecé a encontrar algunas raíces hebreas y griegas sobre las manchas, y fue un espejo para nosotros para ver si somos manchados o no. Pero tranquilo, pueblo, que si venimos con algunas manchas, aquí está el poder de nuestro Señor Jesucristo para purificarnos, para limpiarnos. Denle otro aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Ahora, mira dónde lo voy a llevar. ¿Está listo? Número 1. La palabra mancha, según el Hebreo 50:61, quiere decir herida. Entonces, hermano, pregunta: ¿tenemos alguna herida por ahí que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, que me cuesta perdonar, que veo una película y me recuerda, alguien me alza la voz y me recuerda, alguien me empujó tantito y me recuerda? Perdón, hermano, si hay alguna herida, tenemos una mancha. Por eso es que Jesucristo lo lastimaron, pero sus heridas fueron sanadas, y gracias a eso nos ha dado salvación y vida eterna. Eso quiere decir, hermano, que si no sanamos las heridas, seremos una iglesia manchada, y nadie se puede presentar delante del Señor con manchas. Por eso es que nosotros necesitamos analizar cuáles son las heridas, detectarlas a tiempo y pedirle ayuda al bendito Espíritu Santo para que nos cierre esa herida, hermano, y solamente esté la cicatriz, pero no nos lastime, no nos dañe. Hermano, por favor, en el nombre de Jesús, recibe sanidad en las heridas que podamos tener. Hay diferentes clases de heridas que te ha estorbado, que no permite que avances. Posiblemente hay gente que los han lastimado en otro lugar, pero aquí están a la defensiva porque hay una herida que les estorba para poder seguir adelante. Y nos toca pagar el plato a nosotros, hermano. Como alguien que trabaja servicio al cliente, hermano. El cliente llega bajo heridas, y posiblemente un mismo alguien lo lastimó, y al verte a ti no te ve a ti, ve a esa herida. Y por eso reaccionan con agresividad, hermano, porque es la herida que tenemos. Que el Señor nos sane toda clase de herida. Porque si seguimos con las heridas abiertas, bueno, por eso es herida, ¿verdad? Está viva. Si seguimos con las heridas, estamos manchados. Y nadie se puede presentar delante del Señor con manchas. Número 2. Del Hebreo 50:60, la palabra mancha quiere decir derribar. Diga conmigo, derribar, destruir. Si eres de las personas que todos tus proyectos espirituales, emocionales y personales se derriban, tienes mancha. No avanzas en lo que te propones, no avanzas en lo que dices, no avanzas en lo que prometemos a nosotros mismos, a nuestra cónyuge o al que está a la par de la familia, y somos derribados con esa decisión. Estamos manchados. Son manchas, y nadie se puede presentar delante del Señor con manchas. Número 3, del Hebreo 39:71, que tiene que ver, hermano, con defectos, pero este defecto está hablando de defectos morales. Porque ¿quién no tiene defecto físicamente? Todos, hermano. Pero estamos hablando de defectos que pueden hacer que el que está a la par caiga o se desanime, hermano, del Evangelio o de Cristo. Que ni el Evangelio ni el Señor tienen la culpa de nuestras malas decisiones, pero son manchas. Diga conmigo, son manchas. Número 4, del Hebreo 37:99, que dice aquí indeleblemente. Ahorita te la voy a enseñar esa. Y por último, la del griego 46:94, que quiere decir confusión. O sea que si alguien está confundida o confundido, tienes manchas. Tremendo, hermano. Entonces la pregunta sería, no conteste, ¿no cree usted que tenemos algunas de esas manchas? Entonces viene el bendito Espíritu Santo y te mete a una congregación, figura del arca de Noé, porque arca es figura templo, y te mete a un proceso de restauración y de transformación a través de lo que Dios establece. Y por eso viene Hebreos 13, que es lo que le explicaba el apóstol a ellos: obedecer.
porque ellos velan por ti. Mira, hermano, yo se los he dicho, no va a velar por ti los de YouTube, no van a velar por ti los de Facebook, no va a velar por ti el apóstol Sergio, ni el apóstol Germán Ponce, ni mi pastor, ni el profeta Tito. No, velos, pero no velan por ti. El que vela por ti somos estas dos personas que estamos aquí, y es al que Dios le va a pedir cuentas. Dele su mejor aplauso fuerte al Rey de la Gloria y a su nombre. Toca al que está a la par y le obedecer. Yo tengo mi pastor también, hermano, y nos hace cita congregarnos a las 5:30 los martes de la mañana, 5:30 los jueves, una vez al mes en la junta pastorales que nos permiten llevar líderes. He llevado alguno, ya saben cómo se pone eso, ¿verdad? Pero lo que sí les digo, que lo que se oye allá ¿qué? Se queda. Sí, porque el pastor me pidió: mi hijo, tú eres de los que más traes líderes, pero habla con ellos que lo que escuchen, porque ahí nos corrige el pastor, nos habla pastores, ¿verdad? Y nos mete la espada sanamente. Y digo, yo traigo aquí mis líderes, santo Dios, nomás me agacho, amén, dije, amén, amén, amén. Y les volteé a ver de rojo, ve que amén. Hasta aprovechan y dicen, amén, gritan con fuerza, sabe que le están dando a uno, va. Sí, dale, cábate los pastores. Pues ni modo, ahí tú nos agachas, sentimos lo que siente usted, ¿va? Pero sí me dice el pastor, tú traes líderes, nomás que secreto, hablamos cosas. Ahí eso no se transmite abiertamente, más que en Zoom por los hermanos que cubre el pastor Edwin, que están en Los Cabos, Veracruz y toda esa zona. Pero bueno, la pregunta sería, ¿tienes alguna confusión? Tienes manchas, pero gracias al Señor que Él está con nosotros. Ahora, me quiero enfocar un poquito en el Hebreo 37:99, por la palabra que te dije, que es la palabra indeleblemente. La palabra indeleble se refiere a algo que no se puede, ¿qué? Paremos ahí, hermano. A algo que no se puede borrar, quitar, eliminar o cambiar, ya sea de forma física como una tinta permanente, o figurada como un recuerdo o una marca profunda. Veremos ahí, hermano, ¿cómo que es algo que no se puede eliminar? Según los significados que estamos viendo. Pero si aparece ahí es porque el Señor tiene poder sobre todas las cosas, y Él dijo, y mayores cosas harán en mi nombre. No tenemos la solución, ahorita le pongo la solución, pero me quedó claro, hermano, que si tú o yo hay cosas que no podemos borrar o no podemos olvidar, es porque estamos manchados, hermano. Y nadie se puede presentar delante de Dios con mancha. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el recuerdo que tú mismo has dicho en tus oraciones que no puedes olvidar? Puede ser un suceso espiritual. Yo le conté a ustedes, hermanos, se lo voy a volver a repetir. Cuando estuve en la policía y yo llegaba a ver a los accidentados, porque después subía a patrullas en la carretera. Yo hace muchos años, no recuerdo la edad, creo que tenía como 7 años. Me acuerdo que mi papá trabajaba en un camión con mi abuelito y iban para Jalapa, pero en aquellos tiempos no había autopista, eran carreteras de un solo sentido. Y cada que llovía, mi papá no me llevaba porque era muy peligrosa esa carretera. Pero como todo chamaco terco, ¿qué hacemos? Lloramos, y yo siempre andaba con mi papá. Yo le decía a mi hijo que a los 10 años aprendí a manejar camión, después manejaba Torton, caja de 10 y todo, porque siempre anduve con mi papá. Pero ese día me aterqué y me llevó, y entrando a Jalapa, hermano, pues un carro se nos vino de enfrente, y mi papá, obviamente, ¿qué hacen? ¿A quién van a proteger? Pues al hijo y al nieto. Tanto mi papá me agarró que de medio y mi abuelito me agarró, ¡pum!, nos impactó. Pues yo nomás me pegué, mi papá en el volante, pero mi abuelo traspasó el parabrisas, hermano. Y cuando yo desperté, yo vi a mi abuelo la mitad salido y la mitad adentro, ensangrentada, hermano. Obviamente que en el momento no recuerdo que lloré, porque solo me impactó la imagen. Recordaba yo la sirena, los policías, después me desmayé, después desperté ya en una casa, que quién sabe cómo llegué ahí con mi mamá. Ya estaba mi mamá, ya estaban todos, hermanos. Era un viaje de 3 horas, 2 horas. Pero yo pensé que lo había superado. Cuando ya entro a la policía, ya con mi esposa, mis hijos,
Y después de muchos años que vi accidentes, más de 10 años estuve ahí, una vez llegó un accidente que era un papá con su hijo y el abuelo, hermano. Y cuando yo llego al accidente y entro a ayudarlos, veo al abuelo que está ensangrentado. ¿Qué cree que me pasó? Entonces no aguanté, me fui a llorar a la patrulla, hermano. Lloré. El comandante que estaba conmigo dice: ¿qué te pasa, bro? ¿Qué estás marihuano? ¿Ellos qué van a saber de estas cosas, va? Digo: no, ya estoy bien. Y me paré y fui a ayudar. Y yo pensé que lo iba a superar. Y a la semana otro accidente, ¿y qué cree? Lo mismo, y me bloqueaba, como que llama a la ambulancia. Sí, me bloqueaba, hermano. Ayudaba y terminaba yo y me iba a la patrulla, me escondía en un lugar porque éramos expertos para atender escondite. Y empezaba a llorar otra vez, hermano. No lo podía superar. Yo pensé que no lo podía superar, hasta que Dios me ministró en una ocasión que mi pastor tocó los problemas del alma. Y justamente habló de los problemas de un accidente, hermano. Y ese día cuando hicieron la invitación al altar, yo salí corriendo, me postré y Dios me hizo libre. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ahora, eso me hizo ser agresivo, porque de repente llegaba yo a un accidente y estaba involucrado un abuelito. ¿Sabe qué hacía? Le pegábamos bien, fue al culpable, hermano. Lo llevábamos al corredor y zum. Y luego me decían: ¿por qué le pegas si no fue para tanto? No, es que se pasa, pudo haber matado a la familia. Pero era el recuerdo, hermano, que no me dejaba en paz. Algo que no tuve la culpa, pero me pasó. Entonces entiendo esta palabra indeleble, hermano. Cosas que no se pueden borrar, que solamente el poder de Dios lo puede hacer. Hermano, la pregunta sería: ¿tienes algún recuerdo que está ahí, que no te hace ser libre, que tú piensas que no te puedes superar, aunque vengas a las cosas de la iglesia, de Dios, pero sientes que estás aquí? Esta es tu oportunidad de libertad, porque hoy el Señor lo va a llevar. Alguien diga amén. Dele su mejor aplauso al Rey de la Gloria, hermano. Y a su nombre. Por eso lo que dice 1 Corintios 2:9: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Hoy se va a ir ese mal recuerdo. Posiblemente te violaron, posiblemente te manosearon, posiblemente siempre viste que papá le pegaba a mamá, o le engañaba, o le paseaba mujeres delante de ella. Posiblemente viste al revés. Posiblemente tuviste una vida bien complicada, que tuviste que trabajar desde pequeño, sufriste en la calle, se pasó la sociedad contigo, porque la vida es cruel, hermano. Yo no sé cuál sea tu problema, que has dicho esta palabra, no la puedo borrar, pero el estar en Cristo es estar en nueva criatura, hermano. Y hoy todo eso se va. Hoy, en el nombre de Jesús, sale esa información de tu mente, de tu espíritu, de tu cuerpo, y vas a ver cosas nuevas. Alguien diga amén. Suena el chofar con libertad. Alguien da un grito de júbilo al Rey de la Gloria. Y a su nombre. Mire, toca el que está a la par. Es tu noche de liberación, dile. Sal ya. Hay gente que no soporta que le digan un nombre, un apodo, hermano. Te enciendes, te molestas. A veces hay gente que solamente hiciste algo y pum, se encendió. Y tú: ¿pero qué le hice? Y uno los califica como locos, ¿verdad? Están locos, bipolares, eso, ni le hagas caso así, No, hermano, es que tuvo un problema. Y venir a la iglesia para velar por ti y ayudarte a salir de ello. Pero para eso tienes que ser obediente. Hebreos 13:17. Entonces, basado en esta perspectiva espiritual, psicológica y estudios sobre la memoria emocional, a menudo se refieren en contextos de ciencia del alma o psicología profunda. Las situaciones que no se pueden borrar son aquellas que provocan un impacto significativo en la psique, la conciencia y la memoria celular. Según la ciencia, que no se puede borrar, pero la Biblia dice que sí se pueden borrar. Pero por eso hay gente que, perdón lo que voy a decir, porque yo no tengo nada con los psicólogos, al contrario, hay gente que le he recomendado psicólogos, pero buenos psicólogos, ¿verdad? Yo no tengo nada con ellos, pero hoy en día la gente busca menos de Dios y por eso se va más a lo físico, hermano.
Claro, tiene que buscarse ayuda porque, hermano, un significado de pastor es el que conoce el alma. O sea que nosotros debemos estar interesados en conocer eso. La diferencia es que yo no cobro y allá sí te cobran. ¿Cuánto vale una sesión de ellos? Yo me he pasado más de 1 hora escuchándolo por teléfono, hermano. A veces me duerme. Pastor, ¿está ahí? Ah, sí, aquí está ahí. Antes sí me dormía, ya no, hermano, ya no. Y no cobramos. Deberíamos de cobrar, sería bueno para la construcción. No es cierto, hermano, como creo. Pero entonces, hermano, me doy cuenta que tenemos muchos problemas y por eso no aprendemos a disfrutar estar en Cristo. Entonces, los principales problemas que según dice la ciencia y la psicología que no se pueden borrar, pero la Biblia dice que sí. Ok. Número 1, traumas de alto impacto, como el que le conté que me pasó a mí. Lo que pasa que a veces como no es, todos estos traumas esperan un momento, una situación para salir a la luz, hermano. Como el que peca, nadie peca de la noche a la mañana. Es un proceso y solamente está esperando la oportunidad, pum, para hacerlo. Número 2, experiencias de amor incondicionales o conexiones profundas. Tal vez tuviste el amor de tu vida, hermano, que le entregaste tu vida. Te iba a robar a los Estados Unidos, yo no sé, hermano. Pero de repente te dijo que no un día y desapareció. Y sabe que hay matrimonios marcados hasta la fecha por eso. Que te cuesta disfrutar de tu cónyuge. Todo panzoncito, chaparrito como uno, pero de Dios va. Es para que se ría, porque no le quiero dar malos recuerdos. Decisiones morales cruciales. Aquellas situaciones donde el alma o la conciencia eligió entre el bien y el mal. ¿Cuántas veces pude haber elegido el bien, pero elegí el mal con una sola decisión? 1, 2, 3, 4. Pérdidas dolorosas familiares. No sé, hermano. Eso te puede ser tanta la pérdida, hermano, que puede llevarte a esos traumas. Y de repente te enteras que alguien va a fallecer o alguien está en la misma situación y te trasladas y te toca, hermano, porque ahí está. Momentos de despertar, epifanía, experiencias espirituales o revelaciones, pueden ser buenas como pueden ser experiencias malas, que te pueden marcar. Promesas o pactos del alma y experiencias de vidas pasadas, hermano. Según la ciencia indica que eso no se puede borrar, pero repito, gracias a Cristo Jesús que sí se puede. Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria, por favor. Toca el que está a la par, sí se puede. Bien. Entonces, ¿le puedo pasar ya? Ya su nombre. Por ejemplo, hermano, si estás en el segundo matrimonio, ¿cómo te fue el primero? Te puede afectar. Te puede afectar, hermano. Te la voy a poner más cardíaca. ¿Cómo te fue en la otra iglesia que estabas? Pues hay gente que ha venido y me dice: pastor, yo no convivo con nadie porque las otras iglesias conviví, me metí con todo, di mi vida, mi alma, hasta lloran, hermano. Y me fallaron los hermanos. Por eso yo aquí vengo de lejito nada más. Y nosotros, ¿qué culpa tenemos de tus traumas? Perdón, hermano. Problemas en cualquier iglesia va a haber. Todo está en uno, que quieras hacer el bien y cambiar. Como nosotros los pastores, ¿a poco no pasamos desprecios ustedes? Se quedan silencio, pero es sí, hermano. Mientras estemos bien, todo está bien. Pero si un día llegas tarde, no te subo o no te permito hacer eso, ay, abuso espiritual. Si el pastor que se cree, el dueño de la viña, y empiezan a tirar y a tirar y a tirar, ¿no? Sí, con problemas emocionales terribles. ¿Qué abuso espiritual va a ser que andas con otra mujer y te discipliné? ¿Qué abuso espiritual va a ser? O sea, entonces me doy cuenta, hermano, que hay un problema, un trauma grande, terrible, hermano.
Pero como les dije hace rato, no podemos escoger a quién pastoreamos. Nos mandaron a pastorear. Pero si tú sí has escogido pastor, déjate quitar las manchas en el nombre de Jesús, porque todo eso nos puede afectar, hermano. Ahora, si tuviste una mala experiencia en otra iglesia, ok, perdón, I'm sorry, disculpa. Pero si estás aquí y has visto que andamos en la doctrina, hagamos un cambio. Toca al que está para allá, seamos diferentes, tú y yo. Seamos diferentes. Ok, llevas conmigo años y me conociste cuando yo empecé el ministerio. Empecé a los 30 años. ¿Cuántos años tenía cuando me mandaron? 30, 31 años empecé, hermano. He cometido un montón de errores. Sí te grité y tal vez te corrí, lo que tú quieras, hermano. Pero ya tengo 42. Deseo que me salgan canas, porque a mí sí me gustan las canas, hermano. Los demás se pintan, ¿no? Yo sí quiero canas, hermano. Ya no soy el mismo de antes. Tuve que haber evolucionado. Sí, pero es que usted, cuando estaba en la ruta 7, usted me grita. Ay, hermano, ya, dele vuelta. Sanemos, quitémonos la mancha. Sí, muchos de ustedes se fueron y regresaron, y yo no les tiré en cara sus manchas que me hicieron. Se las entregué al Señor y listo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y lo que pasó, pasó. Ya no es hermano, ya no. Dile al que está a la par, ya deja tus manchas del pasado, extiéndete a lo nuevo. Dele aplauso fuerte al Rey bendito. Entonces, ayúdame, estrellita. ¿Está dispuesto? Diga gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, a la de 3, léalo fuerte. 1, 2, 3. Las cosas viejas pasaron, y he aquí alguien da un grito de júbilo, hermano. Del aplauso. Alguien chifla, alguien dígale gracias, papá. Y a su nombre. En una ocasión, una hermana que tuvo una vida difícil con su esposo, y el hermano fallece, pero antes de fallecer llegó su pastor, hermano. Hicieron la oración de fe. El hermano de corazón se arrepintió. El pastor sintió que lo hizo de lo profundo de eso, hermano. Y recibió a Cristo, se salvó, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Son como los ladrones que estaban con Jesús crucificado, se salvaron. Bueno, uno, el otro no. Y después del tiempo, esa persona decía: estoy molesto porque ¿por qué Dios perdonó? Si Él me hizo esto. Era pastor y me pasaba las mujeres por enfrente, hermano. Y la hermana enojada, porque dice que ahora se le iba a topar allá arriba otra vez, hermano. No, usted se ríe, pero ¿qué tal si alguien le hizo algo fuerte, hermano? Y de repente lo ve entrando en la iglesia con saco y corbata diciendo aleluya. ¿Cuál sería su reacción de usted? ¿Cuál sería? Y que sea el pastor, hermano. ¿Sabe que yo cuando voy a playa me he encontrado a gente que le hice daño, hermano? Hace poco me invitó un hermano a comer allá y me llevó a comer mariscos. A mí solamente me gusta no sé qué me está pasando, ya también me gusta el pescado. Yo no era de eso, hermano. Ya después de los 40 te empiezan a gustar cosas raras, hermano. Y me daba asco ver que estén comiendo ostiones, o cómo se llama eso que le chupan. Bueno, me llevaron, hermano, pero ya no me dio asco. Dije, ¿qué sabrá? Me dio curiosidad ya. Dije, ¿qué sabrá eso? Pero bueno, yo comí cevichito. De repente veo a un señor a lo lejos que me está viendo, pero enojado, hermano. O sea, yo lo veo y lo quiero, lo veo y me hago un lado, hermano. Y veo y le digo al que está conmigo, le digo, oye, ¿ya viste el de hasta allá? Sí, mira cómo nos mira, creo que es a ti. Dice, a ver, dice, oye, pastor, ya lo vi. No, te está mirando a ti, a mí no. Le digo, pues yo no sé. Le digo, ¿sabes qué? Vámonos, hermano. Me incomodé. Dice, no, pastor, no nomás te mira él, ya te mira la doña también. Y yo le digo, sí, cierto. Le digo, ¿qué les hice? Yo no sé si les quité su carro, dinero, yo no sé qué les hice, hermano. Pues ya no me acuerdo. Y no me quitaban la mirada. Le digo, no, yo creo que me están confundiendo. Dije, ¿sabes qué, hermano? Vámonos, ya que vamos, mejor nos quitamos, hermano. ¿Para qué le vamos a abrir puertas al enemigo, va? Y entonces, pero regreso a la carga. Y si vieras que entra el que te lastimó,
Hay cosas que se oyen fáciles, hermano. Solamente el poder de Cristo nos puede ayudar. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Denle su mejor aplauso al Rey. ¿Cómo empieza? Es por ti que yo no sé qué dice. No es cierto. Mejor dile: atrae mi corazón. ¿Le puede cantar, hermano? Atrae mi corazón. Dile: atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Dígalo. Me muero de amor por ti. Dile: atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Es a ti, vamos. Es a ti a quien anhelo. ¿Lo puedes decir? Es por ti que yo suspiro. Y más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es por ti a quien anhelo. Es por ti, mi Dios. Es por ti que yo suspiro. Levanta tu mano, dile: más allá del velo. Y más allá Del velo. y yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Alguien levanta tu voz, dile: Padre, he venido para que me quite las manchas que han estorbado mi santidad, Padre. Me muero de amor. Vamos, dile: atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti.
Quisiera hacer algo. Yo no sé cuál sea tu lucha. Tal vez estás pasando por una enfermedad y podemos estar molestos por no sanar, la economía, maltratos. Pero esta es la noche que Dios nos quiere quitar toda mancha. Ven acá al frente, déjame que ore por ti. Todos vengan acá al frente. Nos despedimos de las redes sociales. Que el Señor los bendiga, los multiplique. Hermanos,